comencé la secundaria hasta tercer año. En tercer año ya no podía seguir estudiando porque tenía que trabajar y ayudar en mi casa. Así que ahí me pasé la noche. Eso llevó a que se prolongara mis estudios secundarios, porque en vez de hacerlo en 5 años, tuve que hacerlo en 7, 2 años más era hacerlo la noche. Y tuve que trabajar de lo que podía. Esa es la verdad. Todo trabajo que salía me venía bien. Es así como trabajé, como decía recién el locutor, en múltiples actividades. Y generalmente no eran por ahí actividades de lo más lindas. Trabajaba en una fundición, trabajaba en talleres mecánicos, trabajaba en talleres de chapa y pintura, trabajaba pintando casas, trabajaba plantando flores, trabajaba vendiendo flores o vendiendo libros en la calle o vendiendo barriletes en el camino. Pero todo eso era porque quería recibirme. Y así fue. Pasó todo ese tiempo y comenzó el momento de empezar la facultad. Hice mi primer curso de ingreso en la Facultad de Medicina. Las notas excelentes, 9.40, 9.50 de promedio, y no entré. Claro, en ese entonces, en la época de la dictadura militar, y había solamente 250 vacantes para 5.000 inscriptos que éramos. 50 se reservaban para colegios militares, 50 para egresados de colegios nacionales, así que éramos 5.000 para competir por 150 bancos. Primer examen, no entré. Segundo examen, tampoco entré. Tercer examen, 9.70 de promedio, tampoco entré. Cada examen era como un año, así que ya habían pasado 3, más 2, que había tardado en terminar el secundario, yo llevaba 5 años de retraso. Y siempre trabajando, haciendo changas, nada estable. Fue tal mi enojo que decidí, si me atendía, hablar con el rector de la universidad, y me atendió y le comenté cómo podía ser que había aprobado todos los exámenes de ingreso y no había podido entrar a la facultad. Y me dijo: no tengas problema, el año que viene vas a entrar porque ya después de 3 veces consecutivas de haber dado bien vas a entrar. Y ese año entré. Y ese año entré junto con 5.000 alumnos más. Porque ese año se levantó el ingreso restricto a las universidades, fue el año de la democracia, el año que asumió Alfonsín. Y sí, ingresé a la facultad, pero éramos tantos, y era tan difícil, tan difícil. Era tan difícil poder presenciar una clase, estábamos parados en los pasillos, ver un preparado de anatomía era verlo de lejos, ni hablar, conseguir un libro para estudiar. Y ahí fue donde también se ha dicho en algunos reportajes que copié el Testú. El Testú es el Tratado de Anatomía Humana, tiene 4.500 páginas. Pero como había uno solo de backup en la biblioteca, los demás se prestaban y éramos tanto que nunca había para retirarlo, yo aproveché y los ratos libres iba copiando y haciendo los dibujitos. Y bueno, así fue como aprendí mucho, pero mucho de anatomía. No me costaba nada, ya de haberlo copiado, haberlo leído, hacer los dibujitos, realmente no me costaba nada. Pero ¿qué pasó? Fui a dar anatomía. ¿Saben cuánto me saqué? Un 1. Mi primer examen en la facultad. Había estado 4 años para ingresar. Había hecho un sacrificio enorme para poder estudiar. Había llegado a la facultad, había viajado colado en el tren porque no tenía cómo hacerlo. Había caminado 25 cuadras, 30 cuadras por día para ir de la estación a donde estaba la facultad. Y mi primer examen me sacó un 1. Uno muchas veces piensa, ¿esto será para mí? ¿No será que estoy equivocado? ¿Que realmente la vida me depara otra cosa? ¿Saben? No es así. Me puse a pensar y mucha gente que yo conocía, algunos trabajaban de mozo para bancarse la facultad, otros de tachero. Digo, no, esto es lo que me tocó y lo tengo que hacer. Si quiero superarme, lo tengo que hacer. Ahí es donde entra en juego lo que les dije en un principio, la teoría esta de las 3D, que yo, sin saberlo, porque me entero ahora de esto, la había estado aplicando. Decía la Universidad de Illinois que el éxito se basaba primero en tener un deseo, tener un sueño, ser algo, tener algo.
La segunda D es la determinación para hacerlo. Y la tercera es la disciplina para hacerlo.